Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un gustazo tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y generando un debate muy intenso, la bomba turca Burak, y la polémica que ha desatado sobre Neslihan. Sí, lo sé, el título ya es explosivo y la realidad no se queda atrás. Vamos a desgranar todo este asunto analizando los hechos, las reacciones y por supuesto, las implicaciones que tiene todo esto. Así que pónganse cómodos, prepárense su bebida favorita y acompáñenme en este análisis a fondo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Aquí encontrarán análisis de temas de actualidad, debates interesantes y mucha información para estar al día de lo que pasa en el mundo. No se lo pierdan. Bien, empecemos por el principio. ¿Qué demonios es la bomba turca Burak? Bueno, para empezar, no estamos hablando de un artefacto explosivo real, al menos no en el sentido literal de la palabra. La bomba turca Burak es una metáfora, una forma de referirse a una serie de revelaciones, acusaciones o eventos relacionados con la figura de Burak, una personalidad pública turca. Puede ser un actor, un cantante, un político o cualquier persona con una presencia significativa en la esfera pública de Turquía. Sin conocer a qué Burak se refiere el título, lo analizaremos como un potencial rumor o una polémica viral. En este caso, el nombre Burak se utiliza para representar una situación que ha estallado y ha tenido un impacto significativo, como una bomba. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué revelaciones o eventos son esos? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque sin contexto adicional, es difícil saber con exactitud a qué se refiere el título. Podría tratarse de una filtración de información personal, de acusaciones de conducta inapropiada, de la divulgación de un escándalo financiero, o de cualquier otro evento que haya sacudido la imagen pública de Burak. La clave está en entender que la bomba turca Burak representa algo que ha explotado, generando una ola de reacciones y consecuencias. Y es aquí donde entra en escena Neslihan. Según el título, la bomba turca Burak ha generado una polémica al rojo vivo sobre ella. Esto significa que Neslihan está, de alguna manera, relacionada con este asunto. Puede ser que ella sea la víctima de las revelaciones, que esté involucrada en el escándalo, que haya sido la persona que reveló la información, o que simplemente haya expresado su opinión sobre el tema y haya sido arrastrada a la controversia. Las posibilidades son muchas y sin más información, es difícil saber con certeza cuál es su papel en todo esto. La polémica al rojo vivo sugiere que las reacciones a la bomba turca Burak y a la participación de Neslihan son intensas y apasionadas. Esto implica que hay opiniones muy divididas sobre el tema, con personas que defienden a Burak y Neslihan, y otras que los critican duramente. Las redes sociales seguramente están llenas de comentarios, memes, debates y acusaciones. Es un ambiente de alta tensión, donde cada palabra y cada acción son analizadas y juzgadas al detalle. Para entender realmente la magnitud de esta polémica, es importante tener en cuenta el contexto cultural y social de Turquía. Las normas sociales, los valores tradicionales, la libertad de expresión y la influencia de la religión pueden jugar un papel importante en la forma en que se percibe y se reacciona a este tipo de situaciones. Lo que en un país podría considerarse un asunto menor, en otro puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Por ejemplo, si la bomba turca Burak implica una violación de las normas morales o religiosas, la reacción pública podría ser especialmente severa. Si se trata de un asunto político, la polémica podría estar impulsada por intereses partidistas y rivalidades ideológicas. Y si se trata de un escándalo financiero, la indignación pública podría estar relacionada con la desigualdad social y la corrupción. Es fundamental analizar la credibilidad de las fuentes de información. En un ambiente de polémica y rumores, es fácil que se difundan noticias falsas, informaciones tergiversadas y acusaciones sin fundamento. Es importante verificar los hechos, contrastar diferentes fuentes y evitar caer en la trampa de la desinformación. Los medios de comunicación, las redes sociales y los blogs pueden ser fuentes valiosas de información, pero también pueden ser plataformas para la difusión de propaganda y rumores maliciosos. También es importante considerar el impacto psicológico que esta polémica puede tener en Burak y Neslihan. Ser el centro de atención de un escándalo público puede ser una experiencia traumática, que puede afectar su salud mental, su vida personal y su carrera profesional. El acoso en línea, las amenazas y las críticas constantes pueden generar estrés, ansiedad y depresión.
Es importante recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto y empatía. Otro aspecto importante a considerar es el papel de las redes sociales en la difusión y amplificación de la polémica. Las redes sociales son una herramienta poderosa para la comunicación y la expresión, pero también pueden ser un caldo de cultivo para el odio, la difamación y el linchamiento virtual. Los comentarios anónimos, los memes y las campañas de desprestigio pueden tener un impacto devastador en la reputación y la vida de las personas. Es importante promover un uso responsable y ético de las redes sociales, y combatir el ciberacoso y la desinformación. Finalmente, es importante recordar que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. Antes de juzgar y condenar a alguien, es importante esperar a que se aclaren los hechos y a que se presenten pruebas sólidas. La justicia debe ser imparcial y objetiva, y no debe estar influenciada por la opinión pública o por la presión de los medios de comunicación. Es importante evitar los juicios sumarios y respetar el debido proceso. En resumen, la bomba turca Burak y la polémica sobre Neslihan son un tema complejo y multifacético, que requiere un análisis cuidadoso y objetivo. Es importante tener en cuenta el contexto cultural y social de Turquía, la credibilidad de las fuentes de información, el impacto psicológico en las personas involucradas, el papel de las redes sociales y el derecho a la presunción de inocencia. Hemos explorado la posible situación, destacando la importancia de la objetividad y la necesidad de evitar juicios precipitados. Hemos hablado del impacto en las redes sociales y la relevancia del contexto cultural. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. Si les ha gustado, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, me encantaría leer sus comentarios sobre este tema. ¿Qué opinan de la bomba turca Burak y de la polémica sobre Neslihan? ¿Creen que se están sacando las cosas de contexto? ¿O creen que hay motivos para la preocupación? Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, les recuerdo que pueden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Aquí encontrarán análisis de temas de actualidad, debates interesantes y mucha información para estar al día de lo que pasa en el mundo. Así que no se lo piensen más, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco profundizando en la bomba turca Burak y la polémica de Neslihan. Un análisis exhaustivo asterisco asterisco. Para realmente comprender la magnitud de la situación que hemos denominado la bomba turca Burak, necesitamos examinar con más detalle cada uno de los elementos que contribuyen a esta explosiva controversia. Esto incluye una exploración más profunda del posible contexto social y político de Turquía, la naturaleza de la información que se ha filtrado o revelado, el papel específico que Neslihan podría estar jugando, y las implicaciones legales y éticas que surgen de todo este embrollo. Asterisco asterisco el contexto turco, un entorno sensible asterisco asterisco. Turquía, como nación, tiene una rica historia y una cultura compleja que se encuentra en la intersección de Oriente y Occidente. Es un país con una población predominantemente musulmana, pero que también ha buscado la integración en el mundo occidental a través de su adhesión a la OTAN y sus aspiraciones de unirse a la Unión Europea. Esta tensión entre las tradiciones conservadoras y las aspiraciones modernas crea un entorno social y político muy sensible. La libertad de expresión en Turquía es un tema particularmente delicado. El gobierno ha sido criticado en el pasado por restringir la libertad de prensa y por perseguir a periodistas y activistas que critican al gobierno. Esto significa que cualquier información que se revele y que se considere perjudicial para el establishment político o para las normas sociales conservadoras podría tener consecuencias graves para las personas involucradas. Además, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla político en Turquía. El gobierno ha bloqueado el acceso a sitios web y plataformas de redes sociales en el pasado, y también ha utilizado las redes sociales para difundir su propia propaganda y para atacar a sus oponentes. En este contexto, cualquier polémica que estalle en las redes sociales puede rápidamente escalar y adquirir una dimensión política. Asterisco asterisco la naturaleza de la bomba, desentrañando la información revelada asterisco asterisco. Volviendo a la bomba turca Burak, es crucial examinar la naturaleza de la información que ha sido revelada. ¿De qué tipo de información estamos hablando? ¿Es información personal, financiera, política o de otra índole?
La naturaleza de la información tendrá un impacto significativo en la forma en que se percibe la controversia y en las consecuencias que tendrá para las personas involucradas. Si la información revelada es de naturaleza personal, como fotos o vídeos íntimos, la controversia podría estar relacionada con la invasión de la privacidad y con la violación de la intimidad. En este caso, Burak y Neslihan podrían ser víctimas de un delito, y la controversia podría centrarse en la responsabilidad de las personas que filtraron la información. Si la información revelada es de naturaleza financiera, como documentos que revelan evasión fiscal o corrupción, la controversia podría estar relacionada con la ética y la responsabilidad social. En este caso, Burak podría ser acusado de delitos financieros, y la controversia podría centrarse en la responsabilidad del gobierno para investigar y enjuiciar estos delitos. Si la información revelada es de naturaleza política, como documentos que revelan vínculos con grupos extremistas o con gobiernos extranjeros, la controversia podría estar relacionada con la seguridad nacional y con la integridad del proceso político. En este caso, Burak podría ser acusado de traición o de subversión, y la controversia podría centrarse en la responsabilidad del gobierno para proteger la seguridad nacional. *** El papel de Neslihan, víctima, cómplice o testigo, ***. Como hemos mencionado anteriormente, el papel específico que Neslihan está jugando en esta controversia es crucial para entender la magnitud de la situación. ¿Es Neslihan una víctima de la bomba turca Burak? ¿Es ella una cómplice de las acciones de Burak? ¿O es ella simplemente una testigo de los eventos que han desencadenado la controversia? Si Neslihan es una víctima de la bomba turca Burak, podría estar sufriendo daños emocionales y psicológicos como resultado de la exposición pública de información personal o de la difamación de su reputación. En este caso, es importante que reciba apoyo psicológico y legal para proteger sus derechos y para recuperarse del trauma. Si Neslihan es una cómplice de las acciones de Burak, podría ser acusada de delitos como encubrimiento, complicidad o conspiración. En este caso, es importante que reciba asesoramiento legal para entender sus derechos y para defenderse de las acusaciones. Si Neslihan es simplemente una testigo de los eventos que han desencadenado la controversia, podría ser llamada a testificar ante las autoridades o ante los medios de comunicación. En este caso, es importante que se asegure de que su testimonio sea veraz y completo, y que no sea presionada para alterar o suprimir información. *** Implicaciones legales y éticas, navegando por el laberinto ***. La bomba turca Burak y la polémica sobre Neslihan plantean una serie de implicaciones legales y éticas que deben ser consideradas cuidadosamente. Estas implicaciones incluyen la protección de la privacidad, la libertad de expresión, la responsabilidad de los medios de comunicación y la presunción de inocencia. La protección de la privacidad es un derecho fundamental que está reconocido en muchas constituciones y tratados internacionales. Este derecho protege a las personas de la exposición pública de información personal sin su consentimiento. Sin embargo, este derecho no es absoluto y puede ser limitado en ciertos casos, como cuando la información es de interés público o cuando es necesaria para investigar un delito. La libertad de expresión es otro derecho fundamental que está reconocido en muchas constituciones y tratados internacionales. Este derecho protege a las personas de la censura y les permite expresar sus opiniones libremente. Sin embargo, este derecho tampoco es absoluto y puede ser limitado en ciertos casos, como cuando la expresión es difamatoria, obscena o incita a la violencia. La responsabilidad de los medios de comunicación es un tema importante en cualquier controversia pública. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar al público de manera veraz y objetiva, y de evitar la difusión de noticias falsas o información tergiversada. Sin embargo, los medios de comunicación también tienen el derecho a la libertad de prensa, y no deben ser censurados o presionados para alterar o suprimir información. La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este principio protege a las personas de ser condenadas injustamente y les garantiza el derecho a un juicio justo. Es importante recordar este principio en el caso de la bomba turca Burak y la polémica sobre Neslihan, y evitar los juicios sumarios y las condenas basadas en rumores o especulaciones. *** Conclusión. Un llamado a la prudencia y al análisis crítico ***. La bomba turca Burak y la polémica sobre Neslihan son un ejemplo de cómo las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar las controversias públicas y generar un ambiente de tensión y polarización.
Es importante abordar este tipo de controversias con prudencia y con un análisis crítico, evitando los juicios precipitados y respetando los derechos de todas las personas involucradas. En este vídeo hemos explorado la posible situación, destacando la importancia de la objetividad y la necesidad de evitar juicios precipitados. Hemos hablado del impacto en las redes sociales y la relevancia del contexto cultural. Hemos profundizado en el análisis del contexto turco, la naturaleza de la información revelada, el papel de Neslihan y las implicaciones legales y éticas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. Si les ha gustado, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, me encantaría leer sus comentarios sobre este tema. ¿Qué opinan de la bomba turca Burak y de la polémica sobre Neslihan? ¿Creen que se están sacando las cosas de contexto? ¿O creen que hay motivos para la preocupación? Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, les recuerdo que pueden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Aquí encontrarán análisis de temas de actualidad, debates interesantes y mucha información para estar al día de lo que pasa en el mundo. Así que no se lo piensen más, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.